Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Bienvenidos a esta charla de Infobae bienvenidos Luis. Estamos con Luis García Montero. Luis García Montero es poeta, desde 2018 es el director del Instituto Cervantes. Suena fuerte. Y desde hace menos de un año es el viudo de Almudena Grandes. Ha sido como un gran amor de una escritora tan querida en este país. El Instituto Cervantes es una institución creada para promover el español, sobre todo en países de habla no hispana. Tiene 88 centros en 45 países, según vi hoy en la web, espero que esté actualizado. Y se ocupa, por ejemplo, de dar certificados de español para estudiantes extranjeros, como nosotros cuando sacamos el First Certificate en inglés para ir a una universidad. Y bueno, hay que coordinar todo eso. Respecto de Almudena, él se ha definido como un viudo enamorado, que es una definición muy hermosa y hay muchos poemas muy lindos que pueden buscar y yo alguno copié por si acaso al final de la entrevista nos da por leer algo. Pero primero te quería preguntar, Luis, un poco por esto, por el español. Es un tema que siempre está un poco en disputa, que siempre uno se pregunta de quién es, quién lo habla bien, quién lo habla mal, esas cosas. Primera pregunta es, ¿español o castellano? Pues mira, en España se utilizan los dos conceptos como sinónimos y entonces yo los utilizo de una manera o de otra, pues también respetando un poco la dinámica en cada país en el que estoy o en cada región o nacionalidad de España en la que estoy. Cuando la costumbre y lo normal de la gente es utilizar castellano, pues utilizo castellano, y cuando lo normal es utilizar español, pues utilizar español. Como filólogo, yo estudié que el español no nació en Castilla, nació en el norte, en lo que hoy es La Rioja. Los primeros documentos se conservan en San Millán de la Cogolla, un monasterio, porque era una zona euskera. Se hablaba euskera, se hablaba vasco, y entonces se intentó buscar una lengua común que les permitiera a los que hablaban en euskera entenderse en un derivado del latín con los catalanes, con los asturleoneses, con los castellanos. Y entonces la evolución del español es en realidad la fusión del latín y el euskera. Cuando vos decías en alguna entrevista una lengua puente, o sea, servía para comerciar. Para comerciar, era como el Camino de Santiago, que ponía en contacto culturas, tradiciones distintas, y en ese sentido la verdad es que el castellano no nació en Castilla, pero como tampoco hay que irse a la historia remota, porque las palabras están en movimiento, pues hay lugares donde, por ejemplo, molesta utilizar español, porque entonces te dicen, es que el catalán también es de España. Claro. Pues muy bien, pues vamos a utilizar el castellano sin problema ninguno. Claro, acá también es una cuestión de tiempo, o sea, cuando yo era más chica era castellano y ahora más globalizados es español. Está muy bien, lo importante es entenderse. Cuando uno viaja, ve actividades del Instituto Cervantes de todo tipo, culturales, digo, no solo enseñanza de la lengua en muchos países. Sin embargo, en América Latina está solo en Brasil. Te quiero preguntar por qué. Bueno, nosotros en el trabajo dentro del Ministerio de Exteriores nos dedicamos a divulgar la cultura en español de España y de los países latinoamericanos y a enseñar español. Entonces, los países donde la lengua materna es el español, pues consideramos que si viene un extranjero a estudiar español, pues lo más normal es que sean profesores argentinos los que le enseñen en Argentina, mexicanos los que le enseñen en México, y en ese sentido aquí el Ministerio de Exteriores lo que tiene no es Institutos Cervantes, sino centros culturales españoles, la Casa Cultural de España, ¿no? Porque aquí sí se difunde la cultura de España, pero no hace falta enseñar español. Lo que sí hacemos es colaborar, porque somos muy conscientes de que formamos parte de una gran comunidad y entonces colaboramos con todas las instituciones de referencia. Por ejemplo, aquí trabajamos de la mano de la UBA, y a la hora de certificar el conocimiento de español o la calidad de la gente que enseña español,
pues tenemos un diploma que compartimos con la Universidad de Salamanca, con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Claro, porque uno podría preguntarse quién dice que alguien habla bien español, o sea, quién es quién para decir si yo te hablo así de vos y vos me hablas de tú y viene un extranjero y tiene que ir a decir que habla bien, ¿cuándo habla bien? Y yo siempre le comento a algún tipo de patriota que no entiende nuestro trabajo y nuestra conciencia del panhispanismo que el español es el segundo idioma en hablantes nativos del mundo después del chino mandarín, y que los españoles somos el 8% de los hablantes. Pero ni siquiera los mexicanos, que tienen 127 millones de hablantes, pueden sentirse dueños de un idioma que habla tanta gente en tantas partes del mundo, ¿no? En ese sentido, nadie puede decir así se habla bien. El español se habla en Buenos Aires como se habla en el Río de la Plata, en México se habla como se habla en México, y en España, pues por ejemplo, a veces se meten con los andaluces porque dicen que nos comemos las eses. Bueno, pues se habla el español como se habla en Andalucía y en Salamanca como se habla en Salamanca. A mí, en ese sentido, el que se cree dueño de un idioma, creo que se equivoca, porque lo importante para mantener la comunidad es respetar los matices de cada lugar materno y celebrar que podemos entendernos con el mismo idioma, pero respetándonos, porque nadie tiene la ley para decir si habla así, respetándonos. Me gusta mucho porque he visto el lema que tenéis ahí, ¿el español es de España o es de todos? Hay una conferencia maravillosa de 1928 de Jorge Luis Borges que se titula El español de los argentinos, que después le dio título a un libro. El idioma de los argentinos. El idioma de los argentinos. Y el idioma de los argentinos viene a defender algo que creo que está en la mejor tradición de nuestra comunidad. Es decir, por una parte, qué tonto el académico español que se cree el dueño del idioma y que me va a decir a mí, que he nacido en Argentina, cómo tengo que hablar, pero qué tonto también el costumbrista argentino que busca las palabras más difíciles, como el costumbrista andaluz que busca las palabras más difíciles para al final que no nos entendamos ni los andaluces entre sí con los españoles, ni los argentinos con los colombianos, ni con los mexicanos. Lo normal es celebrar la capacidad de entenderse, pero respetar los matices para que nadie se sienta dueño de un idioma que hablan 500 millones. Claro, uno siempre puede hablar de manera que el otro no entienda. Si los mexicanos quieren, yo no entiendo nada. Claro, pero con un poquito de esfuerzo se entiende perfectamente. No, y uno conoce esas palabras, digamos, comunes del idioma estándar, digamos. Sí. Uno sabe cuando está hablando con alguien. O sea, yo tengo un ejemplo de una mujer norteamericana que vivía acá y hablaba bastante bien. Y en un momento dice, yo hablo bien español. Entonces una argentina le contestó, ¿chamullás al berre? Imposible, pero eso era para dejarla fuera. Pero fíjate que el propio Borges, en otro ensayo suyo, El idioma de los gauchos, dijo, esta gente que se cree que ser muy argentino es utilizar un lenguaje que no entiende nadie, está entrando en una dinámica que nos viene de fuera, que nos viene de Europa, de los costumbristas europeos. Lo argentino es amar un idioma que te pueden entender los mexicanos, los colombianos, y esa es la alegría, ¿no? Ahora, para eso hay que quitarnos de en medio a los tontos que se creen que desde Madrid o desde otro sitio les pueden decir a 500 millones de personas cómo se debe de hablar. ¿Vos sabés qué pasa? Que hay gente que se escandaliza cuando hacemos una traducción al vos. Yo lo viví en cosas simples como una entrevista. Entrevisto a un autor israelí y lo traduzco de vos. Él no habla así, no habla en hebreo, no habla de ninguna manera. Claro, pero a mí, yo que viví en el franquismo mi adolescencia, donde había una censura muy fuerte y había muchos libros prohibidos, me acostumbré a leer en muchas ediciones de Buenos Aires, en muchas ediciones de la gran industria editorial que entonces estaba en Buenos Aires, y había muchas palabras que se utilizaban con tono argentino y me lo sentía como una gran felicidad poder leer en argentino lo que censuraba el franquismo en España, ¿no? Ahora con las redes y YouTube y todo eso, los chicos hablan, por ejemplo, acá hablan
mucho mexicano. O sea, yo tengo un nieto que primero que se puede hacer el mexicano perfectamente y tiene 10 años, pero además en su idioma yo lo escucho jugar con los amigos, salpica de palabras mexicanas. Sí, pero bueno, en ese sentido, fíjate, yo como filólogo tengo poco miedo a la realidad. Yo he leído, por ejemplo, a un ensayista del siglo XVIII, Forner, que decía, el español va a desaparecer porque nos está inundando Francia. Están utilizando palabras como peluca, esto va a acabar el idioma. Tenemos suficiente fuerza como cuando hay una palabra que nos hace falta integrarla y cuando no, pues pasan de moda y desaparecen, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues cuando en una conversación cotidiana, pues alguien dice che, o en España dice vale, o en México dice díjole, nos entendemos perfectamente y esa es la riqueza de nuestro idioma, ¿no? Y ahora nos amenaza el inglés. Pensaba, mira, cuando vino acá Víctor García Laconcha, que en ese momento era el presidente de la Real Academia Española, se sentó en una entrevista y lo primero que dijo es tengo un jet lag y nosotros nos morimos de risa porque empezó hablando en inglés. Digamos. Pero si es que no hay que tenerle miedo, yo creo que hay que defender en todo el sentido común. El idioma está vivo y está en movimiento y, por ejemplo, antes de salir de la península entraron en el idioma 4.000 palabras de origen árabe. Y ahora, claro, si ponemos la cabeza en una almohada, pues estamos utilizando una palabra que nos llegó del árabe. Claro. Y lo mismo va a pasar con... Y con la conquista de América, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el primer viaje ya de Colón, entró en sus diarios una palabra canoa, que es de origen indígena, de una lengua indígena, taína, ¿no? La comunicación entre lenguas es maravillosa y sin miedo. Lo que hace falta es tener sentido común. Hay muchas palabras nuevas que salen en inglés y que sirven para nombrar la realidad y si las utilizamos está bien y el idioma es tan fuerte que las va a integrar y las va a hacer propias. Lo que hay que ser tonto es para si tienes una palabra en castellano, pues darte pista utilizando la inglesa cuando lo natural es utilizar la palabra que tiene su idioma. Pero si hay algo nuevo que tienes que nombrar, pues se nombra con el inglés y no pasa nada porque poco después pasa a ser palabra de nuestro idioma. ¿Qué es lo que le da fuerza a ese idioma? Cuando vos decís el idioma es fuerte, porque efectivamente hay idiomas que desaparecen. Sí, y muchos de los 7.000 y pico idiomas que hay censados, muchos están en peligro de desaparición y son muy pocos los que tienen más de 200 millones de hablantes. En Europa se firmó el Cervantes una carta de defensa de las lenguas no hegemónicas porque cuando se pierde un idioma se pierde una cultura y una tradición y la fuerza de una lengua hegemónica tiene que cargarse de valores democráticos para decir vamos a tomar conciencia de que hay que defender las lenguas minoritarias, ¿no? ¿Cómo se defiende? Pues se defiende prestándole atención, invirtiendo en estudiarlas, enseñándolas, intentando traducir los libros a esas lenguas y intentando recoger una herencia que tiene que ser pues haciendo grabaciones, trabajos de campo, diccionarios. Eso a veces es muy difícil porque hay lenguas, por ejemplo, en Colombia donde quedan 2 hablantes. Claro. Pero luchar para que no desaparezca un idioma es muy, muy importante. Y también el devenir de la historia también se lleva... Que la historia se lleva cosas puestas también, ¿no? Se va llevando las cosas, pero todo lo que podamos conservar, si es una rabia que desaparezca una especie animal, y deberíamos intentar defender lo que tenemos, es una rabia que desaparezca. Una de mis alegrías como director del Instituto Cervantes fue poder leer que el euskera, un idioma que de manera natural hablan unas 700.000 personas en el norte de España y en el sur de Francia, pues el idioma salía de las lenguas en peligro de extinción por el apoyo y la atención y el respeto que se está dando a los hablantes de euskera, por ejemplo. ¿Y el movimiento independentista no ayuda a eso también, como que haya una cosa política fuerte? Los nacionalismos en el siglo que vivimos suelen retroalimentarse y el nacionalismo vasco que desprecia a lo español suele alimentar a los patriotas españoles que creen que hay que acabar con lo vasco, ¿no?
yo creo que es mucho mejor la invitación al diálogo y a la comprensión y a la toma de conciencia que estamos viviendo en un mundo donde más que identidades aisladas debemos trabajar por identidades abiertas que dialoguen entre sí. También estamos viviendo un momento en el lenguaje en que todos estamos hablando con símbolos, con emoticones, con GIF, con todo ese tipo de cosas. Que yo pensaba que tal vez incluso empieza a ser como un esperanto, ¿no? Porque uno puede hablar en cualquier idioma con un corazoncito. ¿Cómo es la relación de eso con, en este caso, el castellano? Bueno, yo lo que creo es que, como decía Saussure, hay una cosa que es la lengua en abstracto, hablamos de lengua, y después el habla, que es el acto de comunicación. Y el habla pertenece a un contexto, y ese contexto define muchas cosas. Por ejemplo, define unas palabras que podemos utilizar en un ambiente y otras en otro ambiente, ¿no? Y con los emoticones pasa lo mismo, porque pertenecen a un contexto que es el de la tecnología, el del teléfono móvil, y yo creo que muchos chicos, o yo mismo, que me acostumbro a utilizar dibujitos en el móvil, después cuando hablo sé que estoy en otro contexto y no tiene por qué ser incompatible un contexto con el otro. Los chicos a veces traducen, te dicen LOL, te traducen un emoticón, XD me dicen. Sí, porque el lenguaje está vivo, vuelvo a decir, y si no estaríamos hablando todos el primer lenguaje de signos que utilizaron los seres humanos para llamar la atención de que viene un león que nos va a comer, ¿no? El lenguaje, por fortuna, está vivo. Los hispanos que viven en Estados Unidos o los andaluces que viven junto a Gibraltar, pues hacen una mezcla de idiomas que tiene su propia riqueza, y en ese sentido yo creo que la conversación con la tecnología pues también va a crear contextos, pero de verdad que tenemos un idioma muy saludable y que no hay que tener miedo. Lo que hay es que vigilar para ser sensatos y no empobrecer el idioma o no ensuciarlo, pero integrar cosas nuevas, estamos acostumbrados a eso. ¿Qué lo empobrece o qué lo ensucia? A mí lo que más me preocupa en las redes sociales no es el dibujito o una palabra simplificada. Lo que más me preocupa son los bulos, los sesgos, la capacidad de hacer caricaturas para el otro, de estandarizar negando la realidad, porque hay mucho sesgo machista, racista, supremacista, invitación a utilizar las palabras para la mentira y no para el conocimiento. Yo creo que en la democracia la información y la veracidad y el conocimiento de los hechos son fundamentales, y cuando los que circulan por ahí son bulos, pues es un problema. A mí me preocupaba como ciudadano, pues bueno, no solo el desprecio que para los hispanos tenía Donald Trump en Estados Unidos, que borró la página web en español de la Casa Blanca, es que además todos los días el New York Times contabilizó más de 30 mentiras al día desde la cuenta de Twitter de Donald Trump. Y cuando le llamaron la atención, su jefa de gabinete dijo: no son mentiras, son realidades alternativas. Bueno, realidades alternativas que suelen invitar al desconocimiento, al odio y a crear impulsos negativos. Esa generación de sesgos es lo que más me preocupa en las redes sociales en este momento. Pero eso se puede hacer hablando muy bien cualquier idioma. Se puede hacer hablando muy bien en cualquier idioma, y tenemos larga experiencia de las dictaduras, de cómo han utilizado el lenguaje para dominar, engañar. Por ejemplo, yo tengo un problema en Europa. Los cientos de muertos que hay todos los años en las costas del Mediterráneo porque viajan en patera, y tenemos problemas de integrar a los migrantes. No es lo mismo que en un periódico se diga acaban de perder la vida 30 ilegales, que decir acaban de perder la vida 30 personas o 30 náufragos, porque la ley del mar invita al socorro. Claro. Los ilegales parece decir tuyo es el problema, yo me limpio las manos. Son ese tipo de matices
los que creo que hacen que el lenguaje sea un lugar de encuentro de valores humanos o un lugar para la manipulación y para la mentira. Pero eso no lo empobrece como idioma. Eso lo empobrece como idioma, porque un idioma es algo más que un vocabulario. Es un espacio de entendimiento, es un espacio de cultura, de raíz materna. Y cuando nos encerramos en el odio, creo que empobrecemos nuestro idioma. Es una concepción muy linda del idioma, que de todos modos ha sido utilizado para las peores cosas también, ¿no? Claro. Y ya que vamos a pasar por acá, vos dijiste en alguna entrevista que te había marcado encontrar en la biblioteca de tu padre las obras completas de García Lorca. Te quiero preguntar por qué. Pues mira, porque me fascinó y porque eso tiene un sentido histórico. Me fascinó. En casa de mis padres la biblioteca estaba cerrada, era el lugar donde se respetaban los muebles. Yo soy el mayor de 6 hermanos. La frase que más le he oído a mi madre es: tengo 6 y todos varones, porque éramos muy traviesos y muy brutos. Y rompíamos los muebles y estaba cerrada esa habitación donde se conservaba, entre otras cosas, la biblioteca de mis padres. Y ahí descubrí a García Lorca y recibí una herencia que me venía de una Granada anterior a la Guerra Civil, de la Granada que me habían borrado y que yo como granadino no conocía. Y bueno, recibí esa herencia. Yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir, sea poesía, narrativa, ensayo, lo hacemos porque nos ha deslumbrado un libro, porque nos ha dejado fascinados, pues Rosalía de Castro, o Borges, o Gabriel García Márquez. Y eso creo que tiene una significación importante en un mundo donde se impone el olvido y se impone el instante. Hablábamos de la información. Otro de los problemas de la información en un mundo que lo mercantiliza todo es que hemos mercantilizado el tiempo. Y parece que el tiempo es un producto de usar y tirar. Y eso está generando rupturas de convivencia, rupturas entre generaciones que son un problema. Yo que voy cumpliendo años, pues me encuentro con mucho viejo cascarrabias que se cree que los jóvenes son tontos. Y dices, un momento, los jóvenes no son tontos, lo que pasa es que haber nacido en España en el año 50 no es lo mismo que haber nacido en el 2000, porque la educación sentimental y los problemas de la realidad son muy distintos. Lo que hay que preocuparse es por los valores y la experiencia de esos jóvenes a la hora de opinar. Y también, por el contrario, hay mucho joven adánico que se cree que se lo está inventando todo, el periodismo, la poesía, la política, todo, y que no tiene nada que aprender de sus mayores. Un momento, que el ser humano tiene muchos siglos, y que conviene conocer la historia, porque la pérdida de memoria y el olvido, lo único que hace, lo decía John Berger, es borrar el futuro. Quien impone el olvido lo que está encancelando en realidad es el compromiso con el futuro. Y en ese sentido, pues a mí me gusta mucho que la literatura sea algo que no invite al corte generacional, sino a la admiración. Yo recibo una herencia, por ejemplo, de García Lorca, la hago mía, y a ver si tengo la suerte de que haya un joven dentro de 30 años que lea un poema mío, lo invite a la literatura y quiera seguir con la herencia de la experiencia humana. Sí, reconocerse como sujeto histórico es meterse en la cadena de lo humano, en definitiva, ¿no? Claro, es... Mira, a mí me irrita mucho cuando la posmodernidad no supone un cuestionamiento de las cosas que hay que cuestionar, sino que supone una renuncia a tener confianza y respeto a todo. El ser humano se reunía en torno a una hoguera y el viejo de la tribu decía: yo, nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia, y contaba la historia de la tribu que configuraba la comunidad. Y cuando decía soy nieto de tal, y estoy aludiendo a uno de los ejemplos que Lyotard utilizó en la condición posmoderna. Pero cuando decía soy nieto de tal, no es que se sintiera muy orgulloso de que su abuelo fuera muy importante. Era un aviso a los jóvenes que estaban en torno al fuego, diciendo: yo fui joven, oía a mis abuelos murieron, mis padres murieron, y ahora yo doy el paso para seguir contando la historia que nos constituye como tribu. Vosotros, cuando yo muera, tendréis que ocupar mi lugar.
Yo creo que eso es lo que configura una comunidad y por eso estoy tan en contra del olvido y por eso creo que la literatura es la mejor manera de conservar por escrito la experiencia de los seres humanos que vamos pasando a lo largo del tiempo. También fíjate que los poemas han sido durante muchos siglos una literatura que se recordaba. Sí. O sea, a mí me cuesta recordar los poemas, salvo los que aprendí en la escuela, los tuve que recordar, pero mi abuela podía recitar infinito. Así es, y los poemas tienen que ver con la tradición oral, con la canción, con todo lo que hemos conformado en nuestra educación sentimental, y es una manera de conservar la memoria. Yo en ese sentido, como siempre busco lo bueno y lo malo, pues enseñar una literatura que no es aprenderse de memoria la canción de Pirata del Espronceda está bien, porque podemos discutir sobre la libertad y la rebeldía que provoca un poema, pero renunciar a la memoria es peligroso, porque el memorión puede ser peligroso si cierra los ojos al presente, al pensamiento, a la conciencia crítica, pero quien lo olvida todo acaba cerrando los ojos también al presente, y me gusta mucho que la gente sepa de memoria un poema, y me gusta mucho la palabra cita, porque yo estoy hablando y de pronto cito a Borges, antes te citaba a Borges, pero la cita es también encuentro, es como quedar con alguien para conversar, y en ese sentido la cita literaria es una manera de mantener una conversación a lo largo del tiempo. ¿Vos te acordás poemas? ¿Te acordás algunos poemas de Lorca? Me acuerdo de algún poema de Lorca, pero tengo mala memoria. Me acuerdo de algún poema de Garcilaso, porque lo explico mucho en clase, o de Lorca, porque lo explico mucho en clase. Si quieres, aunque me equivoque, intento recordar un poema de Federico García Lorca. A ver, por favor. Un poema de poeta en Nueva York que se llama Aurora. Lorca estaba viendo amanecer en Nueva York, que era la metrópoli, y de pronto, en medio de la crisis de Wall Street, del imperialismo americano que preparaba un complot, del imperialismo de los nazis que preparaban una guerra, pues de pronto vio que el rojo del sol del amanecer se parecía más a la sangre y escribió un poema donde envenenó todas las metáforas del futuro, la infancia. Ahí. Ah, abajo. Abajo no. Ahí. La de abajo no. Ahí está. Perdón. Pues a ver si me acuerdo yo y si no me lo voy inventando porque la tradición es esa también. Está viendo amanecer y mira de pronto el agua, que es el bautismo, la luz, que es la iluminación, la paloma, que es el Espíritu Santo, la infancia. ¿Qué será Lázaro? Pues lo que fue Lazarillo. ¿Qué será Juan? Lo que fue Juanito. La fe en una infancia educada que pueda ser dueña del futuro. Entonces escribió este Amanecer de Nueva York. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque aquí no hay mañana ni esperanza posible. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que caminan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Ese fue el Amanecer de Federico García Lorca. Y en todo lo que estamos hablando, fíjate lo importante que es. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. ¿Qué cretinos los que se meten con la ciencia? Hemos visto lo importante que es la ciencia con la pandemia. ¿Qué cretinos los que se meten con la técnica? Qué cómodo es tener un micrófono, aunque no lo esté utilizando bien, pero que eleve mi voz. O un teléfono automático, un móvil para llamarnos. Cretino el que se mete con la técnica. Pero cuidado con el que quiere dejar sin raíces a la ciencia.
porque entonces la ciencia y la técnica no estarán al servicio de los seres humanos, sino al servicio de los negocios más impuros. Y por eso yo defiendo que tan cretino es el que se mete con la poesía como el que se mete con las vacunas. Ahora hablamos de peligros en serio, no de una palabra. Vamos a hablar de peligros en serio. Te quería preguntar si en estos meses, Almudena murió en noviembre, si pudiste escribir. Sí, he escrito algunos poemas porque el modo que tengo de negociar conmigo mismo es la poesía. Yo he aprendido a entender lo que es el amor, lo que es la vida, lo que es la soledad, lo que es la pérdida a través de la poesía y es mi recurso. Yo comentaba antes